Fue horrible. Mi mamá se puso a llorar, me dijo que no le contara a mi papá. Me quedó mirando y me dijo, no quiero que venga nunca más. Y me hizo cosas feas y malas. Una paciente en estado terminal, un oncólogo de renombre y un supuesto abuso sexual denunciado hace 4 años. Tenía miedo porque como él era así el único oncólogo, lo veía como un héroe, su salvación. Una pintura muy larga en el muro central del hospital que da hacia Avenida Frey, que decía fuera oncólogo abusador. La verdad que no fue la mejor forma de recibirme. Manuel Álvarez Centeno enfrenta hoy esta acusación en Punta Arenas. Con total convencimiento. Yo lo conozco y Manuel no es un abusador sexual. 8 días van de un juicio oral al que se llega sin la denunciante. La paciente murió al poco tiempo de revelar los hechos, pero su historia está lejos de ser la única. Hay 13 mujeres que habrían sido víctimas de abuso de parte del doctor. 3 se encuentran fallecidas. Terrible sentir de que no fuimos capaces de cuidar a las pacientes. En Santiago, la Fiscalía Oriente también espera llevar a juicio al profesional. Claro que aún no hay fecha. La acusación, abuso sexual reiterado contra 2 pacientes que estaban en quimioterapia. Una de ellas falleció recientemente. Es importante decirte que mi mamá desde el primer día, en la primera consulta, siente un abuso. La víctima de este abuso dejó su testimonio grabado antes de morir para ser presentado en el juicio. En el siguiente reportaje revelaremos detalles de un relato póstumo, uno que puede llevar a un reconocido oncólogo a la cárcel. Doctor, ¿cómo ha enfrentado este juicio? Pero disculpe. No hay declaración. Doctor Álvarez, ¿me escucha? Perfecto. Preguntarle con qué ánimo se enfrenta al juicio que va a comenzar durante los próximos días. Esta vía es de atención clínica, discúlpenme. Sí, solamente quiero hacerle algunas preguntas muy... En octubre del año pasado contactamos al médico Manuel Álvarez Centeno. Esta fue su respuesta. Cuando sea el momento voy a hablar. Muchas gracias. ¿Usted se declara inocente ante las acusaciones que se le realizan? Nos cortó. Públicamente no ha querido dar declaraciones. El reconocido oncólogo de la clínica Las Condes hoy enfrenta un juicio oral por abuso sexual en Punta Arenas. Otro en Santiago está a puertas de comenzar por el mismo delito. Tras su figura, un historial de denuncias. Él ubica a las víctimas de manera perpendicular sobre la camilla, se ubica por atrás y es donde ahí se ocurre el abuso. Se acerca con todo su cuerpo sobre las pacientes. Es importante decirte que mi mamá desde el primer día, en la primera consulta, siente un abuso. Mi mamá es la víctima. ¿Estás viendo? Quien habla es hija de la primera denunciante del doctor Manuel Álvarez. El caso dio origen a la investigación de la Fiscalía Oriente. Los abusos se habrían producido de manera reiterada mientras recibía quimioterapia entre los años 2016 y 2017. En el caso de habitaciones con cámara, él lo hacía en el baño y si estaba en habitaciones sin cámara lo podía hacer dentro de la habitación. Es muy fuerte pensar de que esta persona se aprovecha de una sensación de tremenda vulnerabilidad de los pacientes. Su madre enfrentaba un cáncer en estado terminal, 8 años de lucha que terminaron el pasado 20 de septiembre. Falleció a los 66 años. El riesgo siempre estuvo, de ahí que sus abogados solicitaran tomarle una declaración judicial anticipada. El relato estremece. Es muy duro lo que ella dice, pero que entre haber sido abusada o fallecer, ella optó por ser abusada, puesto que el médico tratante le traspasó que era el único que era capaz de salvarle la vida. El relato dura casi 3 horas, fue grabado mientras estaba en quimioterapia, será exhibido de manera póstuma en el juicio oral que el oncólogo debe enfrentar en Santiago. Hoy revelamos detalles de este testimonio.
Ella relata desde cómo conoce al doctor Álvarez, el diagnóstico, cuándo comienzan los hechos que son materia de los delitos, el dolor, el daño, la gravedad, el sufrimiento, la relación asimétrica de poder que existía. Indicios irrefutables, recalca esta abogada, y que ya son parte de las pruebas que los querellantes y el Ministerio Público presentarán en el juicio oral para el que aún no hay fecha. Se le acusa por delitos que habría cometido contra 2 víctimas, que fueron pacientes suyas. Son delitos de abuso sexual que se habían cometido en contexto de hospitalizaciones o de consultas relacionadas con el tratamiento oncológico. Las acusaciones son impactantes. 12 denuncias aparecieron tras la primera. Mismos hechos, mismo modus operandi. 2 de estas mujeres ya fallecieron y 9 de los casos están prescritos. Serán presentadas como testigos en el juicio. Pueden testificar sobre lo que es estar viviendo una enfermedad terminal y haber sufrido un abuso de tu médico de confianza. Porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué no te pusiste? ¿Por qué no te cambiaste de doctor? Y simplemente porque estás jugando con tu vida. No estoy seguro de eso. Él básicamente se declara totalmente inocente de todas las acusaciones. Él maneja un lenguaje de estamos trabajando juntos en esto. Yo soy la persona que te va a ayudar a salir de esta. Las acusaciones contra esta eminencia de la oncología nacional no se quedan solo en el ámbito de los abusos sexuales. Funcionarios de la salud que han trabajado con él denuncian otros hechos de extrema gravedad. Él le decía, te fue muy bien con el escáner. Y el equipo de salud lo miraba y sabía que el escáner estaba muy malo, entonces no se estaba sanando el paciente. El relato de este funcionario apunta a supuestas faltas a la ética del médico hacia sus pacientes. Les decía que le iba a dar un tratamiento de última tecnología traído desde Estados Unidos para poder sanarlo, y era falso. Demostrarse como que el Todopoderoso podía salvar a los pacientes era muy doloroso para todo el equipo de salud. Tenía mucho temor de quedarse sin médico tratante. 38 testigos presentará la Fiscalía en el juicio. La doctora Amay Chomalí es una de ellas. Fue directora médica de Clínica Las Condes. Allí conoció a la primera mujer que denunció al doctor Álvarez. Recuerda que una enfermera presenció uno de los supuestos abusos y lo denunció a la PDI. Yo estaba en la pieza con la paciente, ella no quería recibir la PDI porque estaba tremendamente temerosa de que, siendo él su médico tratante, pudiera hacer acciones en contra de ella. Inmediatamente me contacté con el doctor y le dije que se retirara. Él dijo que esto era una confabulación. Tiempo después, Chomalí escucharía el relato de otras denunciantes que se habrían atendido con el médico en distintos recintos. Personas que no se conocen entre sí, que nunca se toparon. Entonces uno se pregunta, ¿puede haber una concertación? Su familia espera que de una vez por todas se haga justicia. Llevamos 6 años litigando. La defensa ha dilatado todo lo que ha podido llegar al juicio oral. En Santiago, el juicio por estos presuntos abusos aún no comienza, pero en Punta Arenas, el oncólogo Manuel Álvarez Centeno ya está enfrentando a la justicia. Una pintura muy larga en el muro central del hospital que da hacia Avenida Frey, que decía fuera oncólogo abusador. La verdad que no fue la mejor forma de recibirme. En el extremo sur, la Fiscalía lo acusa por el presunto abuso sexual de una paciente que falleció poco después de denunciarlo. Ella enfrentaba un cáncer en fase 4. El doctor la visitó en su domicilio. Este es el relato de una de las hijas de esta paciente. Dijo que la hizo levantarse de la cama y ella me decía que sintió sus partes, dijo, muy duras. Y dice que escuchó que él se limpiaba con un papel y le subió el pantalón y la volvió a acostar. Y mi mamá se puso a llorar, me dijo que no le contara a mi papá. El abuso se habría producido en mayo del año 2019, un día sábado, solo unos meses después de haber sido formalizado en Santiago por el caso de la primera denunciante. Fue horrible, era la primera visita y nosotros, como le decía, nunca supimos lo que él había hecho en Santiago ni en la clínica Las Condes. En ese momento mi mamá decayó mucho.
Porque a él lo veía como un héroe. Doctor, ¿cómo ha enfrentado este juicio? Disculpe. En silencio y blindado por sus abogados se ha mantenido Manuel Álvarez durante el juicio. Se le acusa de haber visitado a la presunta víctima en su calidad de oncólogo del Hospital Clínico de Magallanes. No hay declaraciones. Mega Investiga ha seguido a diario el juicio. Durante los primeros días declararon familiares y cercanos de la paciente que falleció a los 49 años. También personal del hospital de la Unidad de Cuidados Paliativos a quienes ella habría revelado los hechos. Comentándole que él había hecho levantarse y ponerse como de espalda a la orilla de la cama. Y había quedado en una posición incómoda donde ella sintió los genitales del doctor en su espalda. Ella le dijo que ya no siguiera, que basta, que se fuera. Lloramos las dos porque fue algo muy fuerte. ¿Podía Álvarez visitarla en su domicilio? La pregunta ha estado presente. El juicio sigue su curso. No está dentro del protocolo propio del funcionamiento de la unidad. Normalmente nuestros pacientes van acompañados y uno intenta de que la relación no sea solo con el paciente, sino que sea con la familia, porque en general una enfermedad terminal. No le firme la cara al doctor, le tengo que cuestionar ya de esto. Mi mamá al principio quería quedarse callada, tenía mucho miedo. Se aprovechó de la unidad de mi mamá y de la confianza que le dimos, que le dio ella más que nada, porque ella era la que confiaba mucho en él. Este primer juicio que enfrenta a Álvarez comenzó el pasado 25 de septiembre. La Fiscalía presentó primero sus testigos, pericias y documentos. Luego fue el turno de la defensa del imputado. Este lunes fue llamado ante el tribunal el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien declaró a favor del oncólogo. Y en conjunto con la universidad pusimos en marcha el Centro de Cáncer de la Universidad Católica. Por lo tanto, desde esa fecha conozco su actuar, sé de la seriedad de su trabajo. Su defensa llevó también a su esposa ante el tribunal, quien resaltó la trayectoria del médico y su trabajo en Magallanes, a donde llegó en 2018. Yo sé que Manuel es inocente, yo sé quién es Manuel Álvarez, yo lo conozco. Yo llevo con él 40 años. Manuel no es capaz de abusar de nadie. Con total convencimiento. Yo lo conozco. Y Manuel no es un abusador sexual. En su declaración habla del impacto familiar no solo de esta denuncia en Punta Arenas, sino también de la primera hecha en Santiago. Para la defensa, estos hechos no ocurrieron. En este caso buscan un veredicto absolutorio. Si bien la primera fue así como devastador y todo espantoso, la segunda denuncia fue aún peor. Ya no estábamos defendiendo lo de Santiago. Y mira esta segunda denuncia. Esta segunda falsa denuncia. Este es nuestro caso, la demostración de que una paciente que lo estaba pasando extraordinariamente mal y sufría dada la enfermedad que tenía, no estaba en condiciones de ponerse de pie, que es la tesis del fiscal con respecto al abuso. Y en este caso, la acusación es una fantasía. El último en cerrar las declaraciones fue el oncólogo acusado, Manuel Álvarez Centeno. Ya escucharon a mi señora el impacto de esto y obviamente uno tiende a pensar en eso, pero claramente la paciente, yo la conocí, había sido paciente mía en un hospital regional, ¿verdad? Un dolor de la región del cuello que me le impedía incluso tomar agua, era una limitante crítica, yo tenía que ir y lo hice. No hizo alusión a su inocencia, centró su declaración en el trabajo realizado en la región de Magallanes y en el déficit que existía en materia de alivio del dolor y cuidados paliativos para pacientes en estado terminal. Hacernos cargo del problema, tanto en aspectos preventivos, tratar de identificar familias de alto riesgo. El doctor Becerra comunicó que iban a haber asesores del programa paliativo en MinSal que se iban a coordinar directamente conmigo para resolver lo que se llama brecha. Álvarez podría ser condenado o absuelto en este juicio que finaliza este jueves con la lectura del veredicto. La Fiscalía pide 4 años de cárcel. Lo pensábamos, como, ¿qué mejor víctima que alguien que se va a morir? Hay algunas víctimas que están vivas, obviamente, pero hay varias que murieron. Y mejor hay muchas que no sabemos y se llevaron el secreto a la tumba.
Muchos me dijeron que sí, otros me dijeron que no estaban preparados para ir a hacer denuncia a la fiscalía. O sea, lo más probable, efectivamente, hayan habido más casos de lo que realmente logró, digamos, testimonios que logró conseguir el fiscal. En Santiago, a 3.000 kilómetros de distancia, el Ministerio Público buscará una condena de 16 años por las 2 víctimas contempladas en la causa. Será el segundo juicio para Álvarez. Es un juicio histórico en que no se permita que las víctimas fallezcan en silencio y que por tanto esto genera impunidad. Aquí hay una víctima que no está falleciendo en silencio, que dejó su testimonio. En Santiago se espera que declaren 38 personas y se presenten más de 40 documentos, además de pericias fotográficas y otros informes. Clave será el testimonio de una de las presuntas víctimas que declaró antes de morir.